Muy bienvenido una vez más a nuestro estudio de la semana de la lección de la escuela sabática. Tenemos un tema muy interesante para acompañar hoy día, así que por favor prepárese porque este estudio comienza ahora mismo. Lección número 6, posibilidades ilimitadas. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos elegidos. Testificar es un llamado divino a cada cristiano. Todos nosotros, voy a repetir, todos nosotros fuimos llamados por Dios para testificar. Es nuestra misión. Más que nuestra misión, es la manera que Dios nos da a nosotros de mantener nuestra vida cristiana viva, efectiva. El día que paramos de testificar, ese día nuestra vida cristiana comienza a morir. No importa qué tanto tiempo lleve yo en la iglesia. Naturalmente, cuando hablamos de testificar, las personas se preguntan, pero pastor, yo creo que yo no tengo el don, yo no tengo los dones, no me es fácil. Y a nadie es fácil porque va en contra de nuestra naturaleza. Ahora, acuérdese bien de eso. El mismo Dios que nos llama para testificar es el mismo Dios que nos acompaña en la testificación y que nos llena de fuerzas. El Espíritu Santo nos da los dones y los medios necesarios para avanzar en la testificación. Entonces, sigamos en el estudio de esta semana y vamos a ver cómo eso funciona en nuestra vida, cómo podemos prepararnos mejor y cómo podemos dedicar nuestra vida a la testificación del poder de Dios. En la lección del día domingo vamos a ver las muchas diferencias que hay en el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Y lo que la lección quiere mostrar es que hay muchas diferencias y esas diferencias son buenas. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que gente tan diferente pueda funcionar bien? La verdad es que para que funcionemos bien, debemos cultivar esas diferencias. Si todos fuéramos iguales, pensáramos igual, tuviéramos las mismas ideas, las cosas no avanzarían. Me preocupa mucho cuando yo veo todo mundo en la iglesia queriendo exactamente la misma cosa. Naturalmente esa iglesia, ese cuerpo, acaba llegando a un rumbo de fanatismo. En la iglesia no hay uno más importante que el otro. Todos tenemos nuestra importancia, por pequeñitos que parezcamos. En el cuerpo, por ejemplo, pierde el dedito del pie y vas a ver si sigues corriendo y caminando igual. No sigues. Las pestañas, por ejemplo, las pierdes. Parecen insignificantes, pero si las pierdes, pierdes mucho. Se te complica, se te expone el cuerpo. La Biblia, en 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 12, justamente apunta de esa manera para el cuerpo. Mira cómo que dice la Biblia, 1 Corintios 12, el verso 21, dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No podemos echar de menos las partes del cuerpo. ¿Qué tiene que ver eso con la lección que estamos estudiando? Todos nosotros tenemos algo que contribuir. Cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros tiene su importancia en la predicación del Evangelio. Cuando Cristo formó su cuerpo de discípulos, por ejemplo, Mateo tenía una característica, Pedro tenía otra característica, Andrés tenía otra característica, Tomás tenía otra característica, y no había uno mejor que el otro. Estas diferencias los complementaban a ellos. Así que, queridos, tenemos diversos dones, diversas maneras de pensar, de actuar, de vivir.
pero todos nosotros, en nuestras diferencias, dedicados al servicio de Dios. Y cuando todos, respetando sus diferencias, trabajamos por la predicación del Evangelio, el que siempre gana es el Evangelio. Y si el Evangelio gana, más y más gente conoce de Cristo, más y más gente acepta a Cristo. Para la lección del día lunes, vamos a leer una vez más el verso para memorizar que dice de esta manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas las cosas buenas, toda la buena dádiva viene de Dios. Y aquí hago un punto especial a los sábados. Este sábado comencé ayer, esta lección sale todos los domingos, así que comencé ayer, el día sábado, un estudio sobre el Dios Espíritu Santo. Es muy importante entender que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es presentado como Dios. Es Dios que da los dones. Y la Biblia dice que el Espíritu es el que da los dones. Consecuentemente, el Espíritu Santo es Dios en su plenitud, como el Padre y como el Hijo. Todas las buenas dádivas vienen del Espíritu y vienen para que sean usadas en su servicio. Dios no nos da dones para engrandecernos a nosotros. Esa no es la finalidad de los dones. Si usted que me está escuchando predica bien, canta bien, es amable, es un buen anfitrión, es muy organizado, ayuda en las cosas de la iglesia, tiene facilidad para ayudar, ese don, ese talento que usted tiene, fue Dios, el Espíritu Santo, que se lo dio a usted para que sea usado en el servicio. Nosotros no podemos menospreciar ninguno de los dones que son dados a la iglesia. Algunos dones, por nuestra situación, cultura y estilo de alabanza a Dios, aparecen más que otros. Por ejemplo, el cantante todo el mundo lo conoce, al predicador todo el mundo lo conoce, pero la persona que, por ejemplo, tiene el don de la oración intercesora, poca gente sabe su nombre. La persona que tiene el don de anfitrión, de atender, de recibir gente, poca gente conoce su nombre. Pero yo no puedo menospreciar, porque tengo que entender que todo lo que tiene que ver con dones que son dados a la iglesia vienen directamente de las manos de Dios. Así que usted, querido amigo, que tiene un don y quizás nadie sepa, nadie se entere, jamás se sienta pequeño. Fue Dios, el Espíritu Santo, que se lo dio a usted. Y si se lo dio a usted, es porque usted es muy importante, no solamente en el cuerpo de Cristo, es porque usted es muy importante en la predicación del Evangelio. La lección del día martes va a presentar el propósito de los dones espirituales. ¿Por qué Dios nos da dones espirituales? Con una única función: predicar el Evangelio. Es para eso que tenemos dones. Dios nos da dones para que nosotros cumplamos con la misión que Él nos dio de predicar el Evangelio, de testificar, de hablar de Él, de su amor y de su mensaje a muchas personas. En esta lección de este día vamos a entender también cuál es la diferencia entre un don y un talento. Independiente de si es un don o si es un talento, ambos son dados por Dios. Todo lo que tenemos de bueno, todo lo que tenemos en nosotros es Dios que nos da. La diferencia entre don y el talento, básicamente, y lo voy a hacer de manera muy sencilla para que usted pueda entender, no quiero complicar algo que no necesita ser complicado. El don es el talento que uno usa para la predicación del Evangelio. El don es el talento que uno santifica para la predicación del mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Mucha gente tiene muchos talentos, pero no todos estos talentos son usados para la predicación del Evangelio. Y si no son usados para la predicación del Evangelio, pues son talentos dados por Dios, sin lugar a duda. Pero para que sea un don, es porque es algo que Dios me da para la predicación del Evangelio. Entonces, eso nos muestra que hay condiciones
Y hay situaciones donde yo puedo pedir que Dios me ayude a desarrollar un don específico que quizá no sea un talento natural, pero yo puedo pedir que Dios me ayude a desarrollar ese don específico si esa es la necesidad. Y en estos tiempos de pandemia, donde todo el mundo está en cámara, en transmisiones en vivo y esas cosas, uno de los dones más pedidos por los pastores, por los líderes laicos, líderes de grupos pequeños, es el don de predicar a una cámara. No creo que uno nace con eso, pero uno le pide a Dios y Dios nos ayuda, porque Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Así que, querido, si usted piensa que no tiene el don para eso, puede que sea posible que usted no tenga el don, pero usted lo puede pedir. Y si quiere ser usado por Dios, pide ese don. Dios es generoso en derramar y regalar sus dones espirituales. La lección del día miércoles va a contestar una de las preguntas que más me hacen por los medios sociales. Pastor, ¿cómo puedo descubrir cuál es mi don, cuál es mi talento? Mira, primero de todo sería orar. Ora y pide a Dios sabiduría. Señor, muéstrame qué talento, qué don tengo yo. Vuelvo y repito un antiguo problema que como pastor, ya llevo 23 años como pastor, pues lo he visto muchas veces. La mayoría de las personas y en la mayoría de las iglesias se valoran algunos dones y no se habla mucho de otros dones. El don de la predicación, el don de cantar, el don de enseñar. Esos dones en la iglesia se habla mucho y se da una importancia muy especial a las personas que tienen ese don. ¿Cuántas veces he lidiado con hermanos de iglesia que no son pastores, nunca estudiaron para ser pastores, pero tienen un don especial para la predicación del evangelio? Predican, llegan a la gente. Ahora, el problema es que muchos de nosotros no tenemos ese don, pero tenemos muchos otros dones y no sabemos. Entonces, primero, ora a Dios. Segundo, pídele a Dios que te muestre cuáles son los dones que tú tienes. Y por último, usa esos dones que tienes para el servicio de los demás. Ojo, los dones de Dios no se usan solamente en la iglesia. Se usan para la predicación del evangelio. Se predica el evangelio en la iglesia, sí, pero se predica el evangelio más fuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Entonces, pídele a Dios para que puedas usar el don que tienes, en especial fuera de la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, ahí donde juegas fútbol, donde sales con tus amigos, para que las personas vean ese don en ti y que ese don hable del amor de Dios. Es muy importante que usted descubra su don espiritual. Una de las cosas que me ha ayudado mucho es cuando hablamos de manera honesta con gente en quien confiamos. Y les puedes preguntar, mira, cuando miras mi vida, ¿cuál crees que sea mi don? Por veces, la persona que está afuera, ¿no? Un amigo, un familiar, un cónyuge, puede mirarnos a nosotros y decir, mira, yo creo que tienes este don, úsalo. Eso te va a ayudar muchísimo, te va a sentir mucho más útil en la predicación del evangelio. La lección del día jueves es un llamado que Dios nos hace para crecer nuestros talentos. Mateo capítulo 25, de los versos 14 a 30, es una de las más hermosas parábolas que el Señor Jesucristo cuenta. Se la recomiendo que lea. Esa parábola muestra una máxima muy importante en nuestra vida. Si yo uso el don que Dios me dio, yo lo multiplico. Mientras más use, más gano. Más lo multiplico, mejor lo hago. Mira que dice el verso 29 de Mateo 25, dice así: porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado.
Mira, la lógica con los dones del Espíritu, con los dones espirituales, funciona de esta manera. Mientras más yo predico, mientras más yo me dedico, mientras más yo uso el don espiritual, más lo multiplico, más lo uso, mejor lo hago. Es una lógica de la vida. Más cocinas, mejor cocinas. Cuando limpias tu casa, por ejemplo, usted que comenzó a su vida, o quizá un esposo quiere ayudar a su esposa, ¿no? Los hombres somos más difíciles para hacer las cosas que deberíamos hacer. Deberíamos entender que, hombres, deberíamos entender que es nuestro trabajo ayudar en casa, participar de los quehaceres del hogar. Pero pues no todos los hombres sabemos, pues, limpiar una cocina, lavar bien los trastes. Pero comienzas una vez, a la segunda vez ya te sale mejor, la tercera vez ya te sale mejor y así vas. Yo me acuerdo cuando era muchacho y tenía un amigo que le gustaba jugar al fútbol, pero pobre no sabía jugar. Pero siempre venía a la cancha y se esforzaba y corría y pateaba. Yo me acuerdo que en esos tiempos estudiaba en un colegio de internato y lo miraba por la ventana practicando y practicando con la pelota. Y llegó a ser un buen jugador. Jugaba bastante bien el fútbol. ¿Por qué? Porque lo practicaba. Eso funciona con todo lo que Dios nos da. Predica. Tu primer sermón no te va a salir bien. Yo me acuerdo mi primera predicación. Fue un desastre. Pero seguí intentando más y más y más. Y Dios bendice ese esfuerzo que hacemos. Crecer tu don espiritual no depende de que Dios te dé. Dios te da el don. Multiplicarlo está en ti. Jamás entierres un don. Por insignificante que él parezca, jamás lo entierres. Sigue adelante, sigue practicando. Verás que hay mucha bendición de Dios para ti. Al terminarnos la lección de esta semana, es muy importante recordar lo siguiente. Todo que lo que Dios nos da, que tiene que ver con dones, debe ser usado para la gloria de Dios. Es triste cuando algunas personas caen en la tentación de pensar que son muy buenas por lo que ellas hacen o por lo que ellas son. Una de las escenas que más me emocionó en mi vida fue el día que la Universidad de Andrews reconoció el ministerio de mi padre y le otorgó el doctorado honoris causa en divinidad. Es un doctorado cuando la universidad reconoce el trabajo de una persona. Él reconoce el ministerio y la dedicación de una persona. Y yo fue aquí en la Universidad de Andrews, cerca de mi casa. Y cuando mi padre subió y le pusieron las cosas, ¿no? Hay toda una ceremonia que se le inviste como doctor en teología. Todos los estudiantes, pastores, todo el mundo ahí se levantó para aplaudirlo. Y la primera cosa que mi padre hizo fue levantar las manos al cielo y dedicar toda la gloria que en ese momento los hombres querían dárselo a él. Él hizo cuestión de mostrar que esa gloria pertenece a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Gloria a Dios por todo eso. Todo lo que vivimos, el aire que respiramos, el hogar que tenemos, el sermón que predicamos, la música que cantamos. Jamás nos olvidemos de dar gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Acuérdese siempre, a los jueves por la noche, a las 9 de la noche, hora de Chicago, estoy con mi esposa para hablar a las familias, y todos los sábados a las 2 de la tarde para hablar sobre el Espíritu Santo en esta nueva temporada. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que tenga usted una linda semana. Nos vemos pronto.